Ella tenía 25 años cuando descubrió que el silencio también podía ser una forma de violencia. No fue el día en que firmó el contrato, ni cuando cruzó por primera vez las puertas de vidrio del edificio donde todo brillaba demasiado. Fue una mañana cualquiera, frente a su computadora, cuando entendió que nadie la veía como persona, solo como una pieza reemplazable. El CEO tenía fama de ser temido, no porque gritara, no porque humillara en público, sino porque nunca levantaba la voz. Su poder estaba en la calma, una calma quirúrgica, precisa, que hacía que todos dudaran de sí mismos antes de dudar de él. Aun cuando entraba a una sala, el ambiente cambiaba. Las risas morían, las frases se encogían. Nadie quería ser recordado. Ella había llegado allí creyendo que el mérito era suficiente. Años de estudio, sacrificios silenciosos, noches sin dormir. Aquella empresa representaba el punto más alto que había alcanzado, un lugar donde, según decían, solo sobrevivían los mejores. Nadie le habló del costo emocional, nadie lo hacía. Al principio, él casi no se dirigía a ella, observaba, hacía preguntas simples, demasiado simples, para alguien con su reputación. Preguntas que parecían inocentes, pero siempre venían acompañadas de largos silencios, silencios diseñados para incomodar, para obligarla a justificarse, a explicarse, a exponerse. Ella empezó a cambiar sin darse cuenta. Revisaba cada correo 10 veces antes de enviarlo. Llegaba antes que todos. Se iba después del último empleado. No por ambición, sino por miedo. Miedo a cometer un error frente a alguien que no toleraba fallas. Al menos, eso era lo que el entorno repetía en susurros. Con el tiempo, las órdenes cambiaron de tono. Nunca de contenido de tono. Ven sola, cierra la puerta. Siéntate. Él nunca la tocó. Nunca fue necesario. El control estaba en la distancia exacta, en la forma en que sostenía la mirada un segundo más de lo normal, en cómo inclinaba ligeramente el cuerpo hacia adelante, lo suficiente para invadir sin invadir. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El corazón acelerado, las manos frías. No era deseo, era alarma, un instinto profundo advirtiendo que algo no estaba bien, aunque todo pareciera correcto en la superficie. Los demás lo notaron, pero nadie dijo nada. Algunos evitaban mirarla. Otros fingían admiración. Nadie quería ser el próximo en perder el favor del hombre que decidía ascensos, despidos y silencios. El edificio funcionaba así, todos sabían. Nadie nombraba. Por las noches, en su pequeño apartamento, ella repetía mentalmente cada conversación. Buscaba errores invisibles. Cambiaba frases en su cabeza. Ensayaba respuestas que nunca daría. Poco a poco, la culpa se instaló como una sombra. Si algo estaba mal, debía ser ella. Así operaba el sistema. No necesitaba acusar, solo insinuar. Hasta que un día, durante una reunión aparentemente normal, él hizo algo distinto. No fue lo que dijo, fue lo que dejó de decir. Una decisión importante quedó suspendida en incompleta. Él se levantó y salió de la sala. Todas las miradas cayeron sobre ella. La responsabilidad se posó en su escritorio sin aviso. Si salía bien, sería mérito de Elan. Si salía mal, sería culpa de ella. Y salió mal. No por incompetencia, por una autorización que solo él podía dar. Un detalle técnico que él conocía. Cuando el error apareció, el silencio fue absoluto. Nadie la defendió. Nadie preguntó. ¡Oh! Al final del día, él
la llamó a su oficina. La ciudad ya estaba oscura. Las luces reflejadas en el vidrio multiplicaban su imagen, como si hubiera varias versiones de la misma mujer atrapadas allí. Él no gritó, no acusó, solo habló de consecuencia, de confianza ante oportunidades únicas, de cómo ciertas puertas se cierran para siempre cuando alguien decepciona a las personas equivocadas. No hubo amenaza directa, no hubo propuesta, solo la certeza de que él controlaba el desenlace y que esperaba algo de ella, aunque no lo nombrara. Esa noche, ella no durmió. Por primera vez, quedarse le pareció más aterrador que irse. Pero irse significaba perderlo todo. Explicar lo inexplicable, enfrentar un sistema que castigaba a quienes hacían preguntas incómodas. Al amanecer, se miró al espejo once, veía más pequeña, no físicamente, sino por dentro, como si hubiera encogido para caber en un lugar que nunca fue diseñado para ella. Y en ese instante, August se quebró. No fue valentía inmediata, fue una grieta, una pequeña ruptura en el miedo. Entendió algo crucial. Él controlaba agendas, decisiones, destinos, pero no sus pensamientos, no la decisión que todavía no había tomado, no la fuerza que empezaba a despertar lentamente. Salió de casa, respirando hondo, como quien se prepara para cruzar un incendio, sin saber si saldrá ileso. El edificio seguía igual a la gente también, pero ella ya no estaba en el mismo lugar interno. Y él aún no lo sabía. El cambio no fue inmediato. Nadie despierta un día completamente distinto. Ella siguió yendo a la oficina, ocupando la misma silla, cumpliendo las mismas tareas. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo estaba en tensión, como una cuerda estirada al límite. El CEO comenzó a aparecer con más frecuencia, no físicamente, sino en los detalles, comentarios indirectos, correcciones mínimas, preguntas que no buscaban respuestas, sino reacciones. Él observaba cómo ella respiraba, cómo dudaba antes de hablar, cómo bajaba la mirada cuando el silencio se alargaba más de lo normal. Una tarde, la llamó otra vez. Esta vez no fue para hablar de errores, fue para hablar de futuro ande potencial, de lo lejos que podía llegar alguien dispuesto a entender cómo funciona el juego. La frase quedó flotando en el aire, ambigua, peligrosa, no necesitaba aclaraciones. El poder verdadero nunca las necesita. Ella sintió el nudo en el estómago, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Sabía que había una línea invisible frente a ella. Cruzarla significaba seguridad, ascenso, protección. No cruzarla significaba aislamiento, desgaste, posible caída. El sistema estaba diseñado así, no para obligar, sino para empujar, para que la decisión pareciera propia. Aunque el camino estuviera cuidadosamente cercado, nadie le ponía una mano encima, nadie la forzaba con palabras claras, pero todo, absolutamente todo, la conducía al mismo punto. Empezaron los favores disfrazados de oportunidades, reuniones fuera de horario, viajes innecesarios. Confío en ti, decía él, mientras desplazaba responsabilidades que no le correspondían. Confianza que pesaba como una deuda. Confianza que se cobraba con silencio y obediencia. Ella empezó a perder cosas pequeñas. Primero, el apetito. Luego, el sueño. Después, la risa. Se volvió experta en fingir normalidad, en responder con una sonrisa medida, en ocultar el temblor de las manos bajo la mesa. Nadie preguntaba. Nadie quería saber. Una noche, al volver a casa, se sentó en el suelo del baño y lloró sin hacer ruido. No por miedo, sino por rabia. Rabia de sentirse atrapada en una jaula
que otros llamaban éxito. Rabia de saber que si hablaba, nadie la creería. Él era intocable, ella reemplazable. Pensó en renunciar en muchas veces, pero cada vez que se acercaba a esa idea, aparecía otra, más cruel. Y después, ¿cómo explicas una salida sin pruebas? ¿Cómo dices, me fui porque el silencio me estaba destruyendo? El mundo no escucha historias que no vienen acompañadas de escándalo. Y el escándalo siempre devora primero a quien tiene menos poder. El CEO sabía que ella estaba calculando, sabía que el miedo no era suficiente. Así que cambió de estrategia. Empezó a mostrar grietas, a hablar de su infancia, de sacrificios, de traiciones que había sufrido en el camino. Se presentó por primera vez como humano vulnerable. Era una actuación perfecta. No pedía compasión. La provocaba. Ella sintió confusión. Ese era el verdadero peligro. Cuando el verdugo se muestra frágil, la víctima duda de su propio dolor. Empieza a preguntarse si exagera, si malinterpreta, si tal vez todo está en su cabeza. Pero algo en ella ya no aceptaba esa narrativa. Un día, casi por accidente, escuchó una conversación en el pasillo. Dos empleados, hablando en voz baja, no decían nombres, pero no hacía falta. Hablaban de alguien que había desaparecido, de una mujer brillante, igual que ella, que un día dejó de venir. Nadie volvió a mencionarla. Fue el golpe. No fue una amenaza directa, fue una advertencia silenciosa, un recordatorio de que el patrón se repetía, de que ella no era especial. Solo la siguiente Anne, esa noche, no lloró. Se sentó frente a la ventana y observó la ciudad durante horas, las luces encendiéndose y apagándose como decisiones tomadas por otros. Pensó en todo lo que había cedido sin darse cuenta, en cómo el miedo había ido negociando partes de ella a cambio de estabilidad. Y por primera vez, la pregunta cambió. Ya no fue, ¿qué pasa si me voy? Fue, ¿qué pasa si me quedo y me pierdo por completo? Al día siguiente, entró a la oficina con una calma nueva, no desafiante, no visible. Una calma peligrosa, la calma de quien empieza a planear. Respondió correos, asistió a reuniones, tomó notas, pero también observó. Anotó patrones, fechas, frases exactas, detalles que antes parecían irrelevantes. El sistema que la había oprimido, ahora empezaba a revelarse como una estructura frágil, sostenida por secretos compartidos. El CEO notó el cambio, no en su rendimiento, sino en su mirada. Ella ya no buscaba aprobación, ya no llenaba silencios, esperaba. Y eso lo incomodó. El control, cuando se percibe amenazado, se vuelve impaciente. Él empezó a presionar más, a exigir respuestas inmediatas, a marcar territorio. Pero algo había cambiado. Ella ya no reaccionaba igual. Y en ese pequeño desplazamiento nació el primer error de Elan, porque el poder absoluto depende de una sola cosa, aunque la otra persona crea que no tiene salida. Y ella acababa de encontrar una. No sabía aún cómo usarla. No sabía el precio exacto, pero sabía algo fundamental. Seguir callada ya no era una opción. El juego había empezado a cambiar, y esta vez, no en los términos de él. La primera señal no llegó como un escándalo, sino como un detalle fuera de lugar. Un correo reenviado por error. Una línea que no debía haber leído. Un cómo. Acordamos que no existía en ningún calendario oficial. Ella lo leyó 2 veces, con el pulso firme, como quien encuentra una fisura mínima en una pared
gigantesca. No reaccionó, no preguntó, guardó silencio. Aprendió rápido que el silencio también podía ser una herramienta, si se usaba a favor propio. A partir de ese día, empezó a escuchar de otra manera las conversaciones de pasillo, las pausas incómodas después de ciertas órdenes, las miradas que se cruzaban cuando el CEO no estaba. Descubrió que el miedo no era individual, era compartido, y lo compartido, tarde o temprano, se filtra. Una tarde, él la llamó sin previo aviso a su oficina, a una sala de reuniones pequeña, sin ventanas. La mesa limpia, en 2 sillas. Nada más le habló de lealtad, de discreción, de cómo algunas personas no soportan la presión y terminan arruinando oportunidades para todos. Ella escuchó sin interrumpir. Asintió en los momentos correctos. No negó nada y no confirmó nada. Su calma era nueva y él la percibió como una provocación silenciosa. «Te noto distante», dijo él, finalmente. «Estoy concentrada», respondió ella. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esa noche, en casa, abrió un archivo nuevo, sin título. Empezó a escribir fechas, en reuniones, frases exactas, no interpretaciones, hechos. Aprendió a separar emoción de evidencia. Sabía que si algún día hablaba, tendría que hacerlo con precisión quirúrgica. El sistema no se derrumba con gritos, sino con datos. Al mismo tiempo, algo más empezó a cambiar. Ella dejó de aislarse, no de golpe, de forma casi imperceptible. Un comentario casual con una colega, una pregunta aparentemente inocente, una frase compartida en voz baja. Y descubrió algo inquietante: no estaba sola. Había otras historias parecidas, nunca idénticas, siempre lo suficientemente ambiguas para no parecer acusaciones. Mujeres que habían salido por decisión propia, carreras que se apagaron sin explicación, silencios comprados con recomendaciones tibias y acuerdos de confidencialidad. El patrón se dibujaba solo. El CEO seguía controlándolo todo, pero ya no con la misma precisión. Empezaba a notar movimientos que no entendía, respuestas más lentas, miradas que no bajaban, un respeto que ya no venía del miedo, sino de algo más peligroso, la conciencia. Una mañana, él cometió un error pequeño o minúsculo. Corrigió un documento citando una conversación que solo había ocurrido a puerta cerrada. Ella lo notó y por primera vez guardó una copia. No sonrió, no se alegró. Sintió algo más frío, en determinación. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. El sistema no protegía a quien señalaba al poder, pero también sabía que los sistemas dependen de reputaciones, y las reputaciones se sostienen sobre la idea de perfección. Ella no necesitaba destruirlo, solo necesitaba mostrar la grieta correcta. El desgaste empezó a afectarlo. No dormía bien, se volvía más irritable, exigía más control, como si presintiera que algo se le escapaba. Cuando el control aumenta, los errores también. En una reunión clave con inversores, ella presentó cifras impecables, tan impecables que no dejaban espacio para improvisaciones. Él intentó tomar el control del discurso, pero no pudo. Todo estaba documentado, todo era claro. Por primera vez, él no era el centro absoluto. Al salir, la miró con una mezcla de sorpresa y advertencia. «Cuidado», le dijo en voz baja, «no confundas competencia con desafío». Ella sostuvo la mirada. «Nunca lo hago». Esa noche recibió un mensaje anónimo en su teléfono personal. Una sola frase en sí: «Necesitas respaldo. No estás sola.
No respondió, pero supo que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo observadora, era parte de algo más grande. El miedo volvió, pero era distinto. Ya no la paralizaba. La afinaban, pasaron semanas. Ella siguió acumulando con paciencia. Con método, sabía que una sola prueba no bastaba. Necesitaba un conjunto, un relato imposible de ignorar. Y, sobre todo, el momento adecuado. El CEO, por su parte, empezó a apretar, reasignó tareas, limitó accesos, probó su lealtad con pequeñas trampas. Pero ella ya no caía. Respondía con profesionalismo absoluto, sin errores, sin excusas, sin emociones visibles. Eso lo enfurecía más que cualquier confrontación abierta. Un viernes por la tarde, él la llamó otra vez. La misma sala sin ventanas, la misma humedad, pero el aire era distinto a más denso. He hecho mucho por ti, dijo. No olvides quién te dio este lugar. Ella respiró hondo. No lo olvido, respondió. Tampoco olvido lo que exige. Fue la primera vez que el silencio jugó a su favor. Él esperaba gratitud, obediencia. A lo que recibió fue claridad. No hubo amenazas, no hubo gritos, pero al salir de esa sala, ella supo que el tiempo se había acelerado. El equilibrio era frágil. La próxima jugada definiría todo. Esa noche cerró el archivo sin título y le puso nombre. Un nombre simple, neutral, inofensivo. Anne sonrió por primera vez en semanas. No porque estuviera ganando, sino porque ya no estaba perdiendo. El sistema aún no lo sabía, pero la grieta ya estaba abierta. Y una grieta, cuando se ignora, siempre crece. El miedo no desaparece cuando uno decide enfrentarlo. Cambia de forma, se vuelve más silencioso, más astuto. Ella lo sintió en los días siguientes, como una presencia constante, no opresiva, pero vigilante. El CEO ya no fingía normalidad. Había pasado a la fase que pocos reconocen cuando el poder se siente observado. Las reuniones se volvieron más tensas, las decisiones más impulsivas. Él hablaba más de lo habitual, como si necesitara reafirmarse frente a una audiencia que ya no reaccionaba igual. Ella notó algo clave. El control absoluto solo funciona cuando es invisible, y el suyo comenzaba a mostrarse. Un lunes por la mañana, sin explicación, él le retiró acceso a ciertos archivos. No eran esenciales para su trabajo, pero el mensaje era claro. Castigo sin motivo declarado. Una advertencia elegante. Ella no protestó. No pidió explicaciones. Sonrió, agradeció y siguió trabajando. Eso lo desconcertó. El miedo, cuando no obtiene reacción, se vuelve torpe. Ese mismo día, un colega se le acercó en la cafetería. Hablaron de trivialidades del clima, de un proyecto cualquiera. Antes de irse, él dejó caer una frase casi inaudible. Ten cuidado, está buscando un error para colgarte. Ella ya lo sabía, pero escucharla de otro confirmó algo más importante. El círculo de silencio empezaba a romperse, no por valentía, sino por cansancio. El miedo sostenido durante años termina agotando incluso a los más obedientes. El CEO intensificó la presión, cambió fechas, exigió resultados imposibles, criticó detalles mínimos en público, con esa sonrisa educada que humilla más que un grito. Ella sintió el viejo impulso de justificarse, de explicarse, de encogerse, pero no lo hizo. Respondió con datos, con hechos, con documentos. Eso lo enfureció. Una tarde, después de una presentación impecable, él la llamó aparte. El tono ya no era ambiguo,
No te confundas, dijo. Yo decido quién crece aquí y quién desaparece. Ella lo miró sin desafío, sin sumisión. Entonces, decida bien, respondió. No fue una frase heroica, fue simple en directa, y precisamente por eso, peligrosa. Él entendió el mensaje. Ella ya no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Esa noche, al llegar a casa, ella dudó por primera vez. El cansancio era profundo. El miedo volvía en oleadas. Pensó en todo lo que podía perder, en cómo el sistema siempre encontraba la forma de proteger a los suyos, en cómo las historias incómodas suelen terminar enterradas. Pero también pensó en la otra opción, acceder, aceptar, convertirse en una más de las que se fueron sin explicación. Y eso ya no era negociable. Abrió su archivo, añadió nuevos detalles. Un patrón de represalias, cambios de conducta en testimonios indirectos. No era aún una bomba, pero empezaba a parecer un mapa. Mientras tanto, el CEO cometía errores más graves. Empezó a confiar en las personas equivocadas, a hablar de más, asumir que el miedo seguía funcionando igual. El poder, cuando se acostumbra a la obediencia, subestima la resistencia silenciosa. Un viernes, casi al final de la jornada, recibió otro mensaje anónimo. Esta vez no era una frase, era un documento, un fragmento, una pieza que encajaba demasiado bien con lo que ella había reunido. No respondió, pero supo que el tiempo se había comprimido. Ya no era solo su historia, era un patrón visible. Y los patrones, cuando se revelan, dejan de ser controlables. El CEO aún se sentía intocable. Caminaba por los pasillos con la misma seguridad de siempre, pero algo había cambiado en el ambiente. Las miradas duraban un segundo más. Los silencios eran distintos. Ya no eran de miedo puro, sino de expectativa. Ella lo observó desde su escritorio, no con odio, no con deseo de venganza, con claridad. Entendió algo esencial. Él había construido su poder sobre la idea de que nadie se atrevería a mirar de frente. Y ahora alguien lo estaba haciendo. No sabía aún cómo terminaría todo. No sabía quién caería primero. Pero sí sabía una cosa. El miedo había cambiado de dueño. Y cuando eso ocurre, el final deja de ser predecible. El primer ataque fue sutil, tan sutil que cualquiera podría haberlo confundido con un error administrativo, un cambio de proyecto, a una reasignación temporal, una exclusión elegante de una reunión clave. Nada explícito, a nada denunciable, exactamente como él siempre hacía. Ella lo entendió de inmediato. Era una prueba, una forma de medir hasta dónde estaba dispuesta a resistir. Durante ese tipo de maniobra había funcionado con todos. El mensaje era, claro, te quito visibilidad, chiquito, Airi, te vuelvo prescindible. La mayoría retrocedía ahí, pedía disculpas, se alineaba, desaparecía en silencio. Ella no reclamó, no pidió explicaciones, simplemente siguió trabajando con una precisión incómoda. Entregaba resultados impecables, incluso desde la periferia. Se volvió imposible de señalar sin que quedara en evidencia la arbitrariedad del castigo. Eso lo irritó más de lo que esperaba. El CEO empezó a perder el ritmo. Ya no controlaba los tiempos con la misma elegancia. Sus intervenciones eran más bruscas, sus silencios más largos. El miedo que antes paralizaba, ahora solo generaba tensión. Una tarde, ella recibió una llamada que no esperaban recursos humanos. El tono era neutro, profesional y demasiado correcto. Queremos revisar algunos procedimientos, dijeron. Nada grave, solo rutina. Ella colgó, sabiendo que no era rutina. Era el siguiente movimiento.
Esa noche no abrió su archivo. No escribió nada. Caminó durante horas por la ciudad. Necesitaba pensar sin pantalla, sin datos, sin estrategias. Pensar como persona, no como pieza. Y allí llegó la pregunta que evitaba desde el inicio. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? No se trataba solo de él. Se trataba del sistema que lo había protegido durante años, de las personas que sabían y callaban, de las que preferían no ver. Denunciar no era solo hablar, era aceptar las consecuencias, el aislamiento, el desgaste, la posibilidad de perderlo todo. Pero también estaba la otra verdad, la que ya no podía ignorar ansí, se detenía ahora. Él ganaría para siempre, no solo sobre ella, sobre las que vendrían después. Al día siguiente, entró a la oficina con una serenidad que no sentía, pero que eligió. La reunión con recursos humanos fue breve. Preguntas genéricas, observaciones vagas, intentos de hacerla dudar de su propia percepción. Ella respondió con calma, con fechas, con hechos, sin acusaciones abiertas, sin emociones. La profesionalidad absoluta es desarmante cuando alguien espera miedo. Al salir, supo que el juego había cambiado de nivel. Horas después, recibió un mensaje interno del CEO. Necesitamos hablar, Anjo. Oye, ahí no era una invitación, era una orden. La oficina estaba en penumbra cuando entró. Él estaba de pie, mirando por la ventana. Ann no la saludó, no la invitó a sentarse. «Estás creando problemas», dijo sin girarse. «Estoy haciendo mi trabajo», respondió ella. Se hizo un silencio espeso. «¿No sabes con quién estás jugando?» «Sí lo sé», dijo. «Justamente por eso estoy siendo cuidadosa». Él se giró por fin. La miró como no lo había hecho antes. No con control, con cálculo. Estaba midiendo el daño potencial. «Puedo destruir tu carrera», dijo con voz baja. «No hoy, no mañana, pero lo haré». Ella respiró hondo. «¿Y yo puedo contar la verdad?», respondió. «No hoy, Ann, no mañana, pero también lo haré». No fue un desafío, fue una constatación. Ese fue el punto de no retorno. Él entendió que ya no se trataba de controlarla, se trataba de contenerla. Y eso lo obligaba a moverse con más fuerza, con menos elegancia. En los días siguientes, el ambiente se volvió hostil. Comentarios cruzados, rumores e intentos de desacreditarla de forma indirecta. El sistema activando sus defensas, pero algo inesperado ocurrió. Personas que nunca hablaban empezaron a acercarse, no para prometer apoyo abierto. Eso era demasiado peligroso. Se acercaban con frases cortas, datos sueltos, documentos antiguos, recuerdos que encajaban. Ella no los buscó, llegaron solos. El miedo había cambiado otra vez. Ya no era solo miedo a él. Era miedo a que todo saliera a la luz. Y cuando el miedo se divide, el poder se debilita. Una noche, recibió un correo desde una cuenta externa sin firma, solo un archivo adjunto. Lo abrió con cuidado. Era más grande de lo que esperaba. No sonrió, no celebró. Sintió el peso real de lo que tenía entre manos. Ya no era una historia individual. Era una estructura entera sostenida por abuso de poder, silencios comprados y carreras destruidas. Se sentó frente a la pantalla durante horas sin moverse. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. No para él, no para ella. Podía seguir acumulando. Podía esperar el momento perfecto. Pero también sabía algo más. Los sistemas caen cuando menos lo esperan. No cuando la víctima grita, sino cuando el relato se vuelve imposible de negar. Cerró la computadora. Se apoyó en el respaldo de la silla. Por primera vez en mucho tiempo,
No sintió miedo, sintió responsabilidad. El CEO todavía creía que podía controlar el final. Todavía creía que ella retrocedería. No sabía que ya había perdido la ventaja más importante, el silencio. El CEO cambió de táctica cuando entendió que el silencio ya no la protegía a ella, sino que empezaba a exponerlo a él en el poder. Cuando se siente acorralado, deja de ser elegante, se vuelve directo, torpe, peligroso. La citó un lunes temprano, antes de que el edificio despertara del todo. La ciudad, aún gris, los pasillos vacíos, no era casual. Los testigos siempre habían sido un estorbo para él. Esta vez, la puerta se cerró con un sonido más fuerte de lo habitual. Voy a ser claro, dijo. Esto termina hoy. Ella no respondió de inmediato. Se sentó, dejó el bolso a un lado, no cruzó los brazos, no bajó la mirada. Esa postura tranquila lo irritó. He tolerado demasiado, continuó. Rumores, distracciones, actitudes que no corresponden. No voy a permitir que una empleada ponga en riesgo lo que construí durante décadas. Ella respiró despacio. No soy yo quien lo pone en riesgo. Él rió, sin humor. Crees que tienes algo. Crees que puedes tocarme. No entiendes cómo funciona este mundo. Entonces llegó la amenaza. Finalmente sin disfraz. No fue violenta. Fue precisa. Si sigues, no solo perderás tu trabajo. Nadie volverá a contratarte. Haré que seas un problema. Y nadie contrata problemas. Ese era el núcleo del sistema. No destruirte de golpe, sino borrarte lentamente. Convertirte en advertencia. Ella sintió el impacto. No era valentía lo que la sostenía, era claridad. Había pasado demasiadas noches imaginando ese escenario. El miedo ya había hecho su trabajo. No tenía nada más que ofrecerle. Puede intentarlo, dijo, pero no será solo su palabra contra la mía. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio de control, era uno de cálculo desesperado. Él entendió que algo había cambiado, que ella no estaba improvisando, aunque no estaba sola, y eso lo obligaba a ir un paso más allá. Te estoy ofreciendo una salida, dijo, bajando la voz. Una referencia impecable. Un acuerdo ante vas. Yo me quedo. Nadie pierde. Ella lo miró con atención. Eso no es una salida. Es repetir el patrón. El CEO apretó la mandíbula. No, sis, ingenuo. Este sistema no cambia porque alguien quiera ser valiente. Los sistemas cambian cuando alguien deja pruebas, respondió ella. No fue un discurso, fue una frase corta suficiente. Él la despidió con un gesto seco. No hubo acuerdo, no hubo seji, solo la certeza de que la siguiente fase sería abierta, sucia, y lo fue. En los días siguientes comenzaron los ataques indirectos. Correos filtrados fuera de contexto, comentarios malintencionados, dudas sembradas con cuidado quirúrgico. El objetivo era uno solo, aislarla, hacer que pareciera inestable, conflictiva, poco confiable. Ella lo esperaba. Cada movimiento fue documentado. Cada cambio de tono, cada contradicción. No respondía públicamente, no, si defendí. Dejó que el patrón se formara solo, porque el abuso de poder siempre se delata cuando insiste demasiado. Una tarde, recibió una llamada inesperada, no de la empresa, de un despacho externo en abogados, no para amenazarla. Para preguntar a alguien, había hablado, no supo quién, no preguntó, entendió que el miedo había cruzado definitivamente de lado. Cuando los aliados del poder empiezan a protegerse, el derrumbe ya comenzó. El CEO lo sintió.
Empezó a faltar a reuniones, a delegar lo que nunca delegaba. Su seguridad se volvió una máscara rígida. Ya no intimidaban, desconfiaban ella. Mientras tanto, preparaba el siguiente paso. No sería una denuncia impulsiva. No sería un escándalo mal calculado. Sería un relato imposible de desmontar. Un jueves por la noche, se sentó frente a la pantalla y organizó todo. Cronologías, testimonios cruzados, evidencias indirectas que, juntas, decían más que cualquier acusación directa. No buscaba venganza, buscaba verdad. Envió un solo correo a una persona en un punto de contacto confiable, sin dramatismo, sin adjetivos, solo hechos. Cerró la computadora y esperó. El golpe no fue inmediato. Los sistemas grandes no caen con ruido, caen con procedimientos. Una semana después, el CEO fue invitado a tomarse un tiempo. Una investigación interna. Nada definitivo, nada público, pero el edificio lo sintió. En el aire era otro. Las conversaciones ya no se interrumpían cuando alguien pasaba. Ella seguía yendo a trabajar. Cumplía horarios. Hacía su trabajo. Nadie la felicitaba. Nadie la celebraba. La valentía rara vez es recompensada en el momento, pero algo esencial había cambiado. Ya no estaba sola en el silencio. El CEO aún no había caído del todo. Eso vendría después. Pero el mito se había roto. Y cuando un mito cae, el poder pierde su armadura. Ella se apoyó una noche contra la ventana de su apartamento y miró la ciudad. No sentía euforia, sentía cansancio. Un cansancio limpio, honesto. Había cruzado el punto sin retorno. No podía volver atrás. Tampoco quería. Sabía que el precio sería alto. Siempre lo es. Pero también sabía algo más. Ninguna amenaza es más fuerte que una verdad bien sostenida. Y por primera vez, desde que todo comenzó, durmió sin sobresaltos. El miedo aún existía, pero ya no decidía por ella. El primer síntoma fue la espera. Una espera incómoda, sin comunicados oficiales, sin anuncios claros. El tipo de silencio que los sistemas usan cuando todavía no saben cómo contar la historia. La investigación avanzaba en pasillos cerrados, en reuniones que no aparecían en la agenda, en llamadas que se hacían desde números privados. Ella lo notó en detalles mínimos: correos reenviados con cuidado excesivo, gerentes que pedían confirmaciones por escrito. Personas que antes no miraban a los ojos, ahora lo hacían, como si necesitaran comprobar algo. No era apoyo, era reconocimiento tácito de que el terreno había cambiado. El CEO dejó de aparecer. Al principio dijeron que estaba de viaje. Luego, que se había tomado unos días después. Nada. Su ausencia se volvió un ruido constante. Cuando alguien construye su poder sobre la presencia, desaparecer es el primer signo de derrota. Pero el sistema aún respiraba, y cuando respira, intenta defenderse. Una mañana, ella fue llamada nuevamente a recursos humanos. Esta vez, el tono era distinto, más cuidadoso, menos mecánico. No había acusaciones, sino preguntas abiertas. No buscaban atraparla, buscaban entender hasta dónde llegaba la historia. Ella respondió igual que siempre, fechas, hechos, documentos, sin adjetivos, sin dramatismo. Sabía que ese era el lenguaje que los sistemas respetan cuando ya no pueden ignorar. Salió de la sala con la sensación extraña de haber cruzado otra frontera. No había marcha atrás, tampoco garantías. Esa misma semana comenzaron a circular rumores nuevos. No sobre ella, sobre ella, pequeñas filtraciones, comentarios ambiguos en la prensa económica, frases como investigación interna y ajustes de liderazgo, palabras
suaves para realidades duras. El mito empezaba a resquebrajarse. Ella no celebró nunca a Luizú. La caída de un poder no trae alivio inmediato, trae vértigo, porque cuando algo grande cae, todo alrededor se mueve y no siempre sabes dónde terminarán los escombros. Una tarde recibió un mensaje de alguien que había trabajado allí años antes. No se conocían personalmente. El mensaje era breve, casi torpe. Ann decía gracias. Nada más. Ella entendió el peso de esa palabra. No era gratitud personal, era alivio. Alivio de saber que alguien había dicho lo que otros no pudieron. El CEO reapareció una vez más, no en persona. A través de un comunicado frío, redactado por abogados, se hablaba aún de decisiones consensuadas y nuevos rumbos. No había disculpas, no las habría. El poder rara vez se disculpa, se reconfigura, pero el daño ya estaba hecho. Las piezas empezaron a caer en su lugar. Testimonios que antes parecían aislados, ahora encajaban. Lo que durante años fue tratado como excepciones, comenzó a verse como patrón. Y cuando un patrón se hace visible, la narrativa cambia de dueño. Ella seguía trabajando con la misma discreción, con la misma precisión. No buscaba protagonismo. Sabía que la historia no necesitaba una heroína visible, necesitaba coherencia. Un día, una mujer joven se le acercó en el ascensor nerviosa, incómoda. Le dijo que había pensado en renunciar, pero que ahora se quedaría un poco más. No explicó por qué no hacía falta. Ese fue el momento más pesado de todos, no por miedo, por responsabilidad, porque entendió que su decisión no solo había cambiado su destino, sino que había alterado la percepción de lo posible para otros. Y eso pesa. El sistema reaccionó como siempre, intentó normalizar nuevos líderes, nuevos discursos, talleres sobre ética, comunicados sobre cultura renovada. Ella observó todo con distancia. Sabía que los cambios reales no se decretan, se prueban con el tiempo. Una noche, al llegar a casa, abrió el archivo que había sido el centro de todo. Lo recorrió una última vez, no para añadir nada. Para cerrar un ciclo, guardó una copia segura, luego lo cerró. Durmió mejor que nunca. Semanas después, recibió una oferta externa indiscreta, bien formulada. Nadie mencionó el conflicto, nadie necesitó hacerlo. El valor no siempre se reconoce en público, pero Circulan aceptó, no por huir, por elegir. El último día en el edificio, caminó por los pasillos sin prisa. No miró atrás, no buscó miradas, no necesitaba validación. Lo que había hecho ya estaba hecho. Al salir, respiró profundo. La ciudad seguía igual, el mundo también. Los sistemas continúan, con o sin nosotros, pero algo había cambiado en ella de forma irreversible. Entendió que el poder más temido no es el que grita ni el que castiga, es el que convence a todos de que no hay alternativa, y que romper esa idea, incluso en silencio, es un acto profundamente transformador. No sabía cómo terminaría la historia para él. Tampoco le importaba ya. Lo que importaba era esto. Ella había elegido no desaparecer. Y a veces eso es suficiente para que todo lo demás empiece a caer. La salida no fue un final glorioso. No hubo aplausos ni titulares con su nombre. Fue silenciosa, casi discreta, como todo lo verdaderamente transformador. Ella entregó su credencial, vació el escritorio y salió del edificio sin despedidas largas. Nadie la detuvo. Nadie la cuestionó. El sistema, cuando se ve obligado a cambiar, prefiere mirar hacia adelante y fingir que siempre fue así. Los primeros días después
fueron extraños, demasiado quietos. Durante años, su vida había estado marcada por la tensión constante, por la vigilancia invisible, por la necesidad de medir cada palabra. De pronto, el silencio ya no era amenaza, era espacio. Y el espacio, cuando aparece, obliga a mirarse. En el nuevo trabajo, nadie conocía su historia completa. Sabían que era competente meticulosa, con una claridad poco común. No sabían el precio de esa claridad. Y ella no tenía intención de contarlo, no porque tuviera vergüenza, sino porque había aprendido que no todo necesita ser explicado para ser real. Al principio, reaccionaba a cosas que ya no estaban ahí. Correos breves le parecían reproches, puertas cerradas, despertaban alertas antiguas. El cuerpo tarda más que la mente en entender que el peligro pasó. Pero poco a poco, la tensión empezó a ceder. Durmió mejor, comió mejor. Volvió a reírse sin calcular quién podía escucharla. Un día, en una reunión, alguien discrepó de su opinión. No hubo silencio pesado. No hubo castigo implícito. Hubo debate. Ella se quedó inmóvil por un segundo, esperando la consecuencia que nunca llegó. En ese instante, entendió algo profundo. No todas las estructuras funcionan desde el miedo. Algunas funcionan desde el respeto. Eso la desarmó más que cualquier amenaza. Con el tiempo, empezó a notar los efectos de lo que había hecho, aunque nadie lo mencionara directamente. Antiguos colegas le escribían de forma esporádica, no para revivir el pasado, para decir que algo había cambiado, que ahora se hablaba de límites, que ciertas prácticas ya no se toleraban con tanta facilidad. No era una victoria absoluta, nunca lo es, pero era una grieta permanente, y las grietas no se cierran solas. Ella también cambió su forma de ver el poder. Antes lo asociaba con cargos, nombres, oficinas altas. Ahora entendía que el poder más real es el que decide cuándo callar y cuándo hablar, el que no necesita imponer, porque no teme perder. Hubo noches en que la duda regresó, momentos en los que se preguntó si había hecho lo correcto, si el costo había sido demasiado alto, si habría sido más fácil adaptarse. Cada vez que esas preguntas aparecían, pensaba en las mujeres que se habían ido antes que ella, en las que nunca pudieron contar su versión, en las que aún estaban ahí, observando en silencio, y la duda se disipaba. No se veía como una heroína, nunca lo hizo. Se veía como alguien que había llegado a un límite, alguien que eligió no seguir negociándose a sí misma a cambio de estabilidad. Eso no la hacía valiente, la hacía coherente. Un día, sin buscarlo, fue invitada a participar en un proyecto interno sobre cultura organizacional, no como símbolo. Como profesional, aceptó con una condición: nada de discursos vacíos, nada de carteles motivacionales, cambios concretos o nada. La oyeron, no porque fuera perfecta, sino porque hablaba desde la experiencia, desde las consecuencias reales de un sistema mal diseñado. Y eso pesa más que cualquier manual. Al volver a casa esa noche, se detuvo frente al espejo. Ansé miró con atención, no para evaluarse, para reconocerse. Ya no se veía más pequeña, tampoco más dura, si veía o entera. Entendió que la verdadera reconstrucción no era externa, no estaba en el nuevo puesto ni en el reconocimiento indirecto. Estaba en haber recuperado algo que no sabía que había perdido, a la capacidad de habitarse sin miedo. El CEO quedó atrás como una figura borrosa, un hombre que ya no definía su historia. Lo que había pasado no desapareció, pero dejó de gobernarla. Ella siguió adelante, no con rabia, no con ansias de revancha,
con una calma firme, sostenida por una verdad simple. Nadie debería tener que sacrificarse para sobrevivir en silencio. Y aunque el mundo no cambió de un día para otro, ella sí, y a veces eso es el comienzo más poderoso de todos. El tiempo no borra todo. Hay cosas que no desaparecen, solo cambian de lugar. Ella lo descubrió meses después, cuando ya estaba instalada en su nueva rutina, cuando el peligro inmediato había quedado atrás y la vida parecía, por fin, estable. Fue entonces cuando aparecieron las secuelas, no en forma de miedo paralizante, sino de reflejos aprendidos. Desconfiaba del elogio excesivo. Analizaba demasiado las pausas. A veces, ante una puerta cerrada, su cuerpo reaccionaba antes que su razón, no porque el presente fuera hostil, sino porque el pasado había dejado marcas profundas, y eso la obligó a enfrentarse a una verdad incómoda. Haber ganado no significaba haber salido ilesa. Durante mucho tiempo había creído que resistir era suficiente, que mantenerse firme bastaba para sanar, pero las heridas que se infligen desde el poder no siempre sangran en el momento. Algunas se manifiestan después, cuando el cuerpo ya no está en modo supervivencia. Empezó a hablar de eso con una terapeuta, no del CEO o no del escándalo. Habló de la culpa, de la duda, de esa voz interna que, incluso ahora, le preguntaba si había exagerado, si todo habría sido más fácil, si hubiera soportado un poco más. Esa fue la herida más profunda, la culpa por haberse defendido. Le tomó tiempo entender que esa culpa no era suya, era parte del sistema que la había atrapado, un sistema que enseña a las personas a sentirse responsables incluso del daño que les hacen. Nombrarlo fue un acto de reparación. Mientras tanto, el mundo seguía girando. La empresa anterior continuó con su narrativa de renovación. El CEO desapareció del foco público. No hubo condena ejemplar, no hubo justicia perfecta, solo consecuencias parciales, suficientes para romper el patrón, insuficientes para cerrar del todo la historia. Ella aceptó eso con una madurez que no sabía que tenía. Aprendió que no todas las luchas terminan con finales claros, que a veces el verdadero logro no es ver caer al culpable, sino impedir que siga dañando en silencio. Y eso ya había ocurrido. Un día recibió un correo inesperado. Era de una mujer joven, de otra empresa, de otro sector. Decía que había leído sobre ciertos cambios culturales y que alguien le había hablado de ella como referencia informal. No pedía ayuda legal. No pedía contacto directo. Solo quería saber si era posible no sentirse sola en un entorno así. Ella respondió con cuidado, sin promesas, sin recetas. Le habló de límites, de señales tempranas, de la importancia de no normalizar el malestar constante. No se presentó como ejemplo, se presentó como alguien que había aprendido tarde, pero había aprendido. Ese intercambio la marcó más de lo que esperaba. Entendió que la experiencia, incluso la dolorosa, se transforma cuando sirve para iluminar el camino de otro. No para salvar, para acompañar. En su nuevo trabajo, empezó a notar cosas que antes habría pasado por alto. Pequeños desequilibrios, comentarios ambiguos, decisiones tomadas sin transparencia. No eran abusos, pero eran semillas, y ella ya sabía reconocerlas. No se convirtió en vigilante, no era su papel, pero tampoco volvió a mirar hacia otro lado. Aprendió a intervenir temprano, a preguntar con calma, a incomodar con educación, a poner límites sin dramatismo. Eso cambió la dinámica a su alrededor, no de forma radical, de forma constante.
Algunas personas se alejaron, a otras se acercaron. Los sistemas, como las personas, reaccionan cuando alguien deja de adaptarse automáticamente. Ella ya no se adaptaba sin pensar, elegía en una conversación informal, alguien le dijo que admiraba su firmeza. Ella no supo qué responder, porque no se sentía firme, se sentía consciente. Y eso era diferente. La herida seguía ahí, sí, pero ya no dolía igual, ya no la debilitaban, se había convertido en una fuente de criterio, en una brújula interna que le recordaba hasta donde no estaba dispuesta a volver. Una noche, caminando sola, se detuvo frente a una vidriera oscura. Su reflejo apareció superpuesto con el de la ciudad. Pensó en la mujer que había sido al inicio de todo. Jovan, brillante y confiada, pensó en lo que había perdido y también en lo que había ganado. No idealizó el pasado, no romantizó el dolor. Entendió algo más complejo. Sobrevivir no es el objetivo final, vivir sin traicionarse. Sí, respiró hondo, siguió caminando. El mundo no se volvió más justo de repente. Los abusos no desaparecieron, pero ella ya no era la misma. Y eso, en un entorno que se alimenta de silencios, es una forma poderosa de resistencia. La herida no la definía, la había enseñado. Y con esa enseñanza estaba lista para cerrar un ciclo más, no con Ovidu, con sentido. El cierre no llegó como una puerta que se cierra de golpe. Llegó como una ventana que se abre despacio, sin ruido, sin anuncio. Ella lo entendió el día en que habló del pasado sin que la voz le temblara. No fue en una reunión ni en una conversación importante. Fue en una charla casual, una tarde cualquiera. Alguien mencionó una empresa, un nombre parecido, una dinámica conocida. Ella escuchó, sonrió levemente y siguió con el tema como si nada, y en ese gesto simple, casi invisible, se dio cuenta de que algo había terminado. El recuerdo seguía ahí, pero ya no mandaba. Durante mucho tiempo había vivido con la sensación de que su historia estaba incompleta, de que faltaba una escena final donde todo quedara claro, justo, equilibrado. Aprendió que la vida rara vez concede ese tipo de finales y que esperar justicia perfecta puede convertirse en otra forma de quedar atrapada. Aceptar eso fue liberador. No volvió a buscar noticias sobre él. No le interesaba saber si había reconstruido su imagen, si había encontrado otro lugar donde ejercer control. Entendió que su historia ya no dependía de la de él. Habían dejado de estar vinculadas. Lo que sí hizo fue algo más sutil. Empezó a elegir con más cuidado personas, espacios, proyectos. Ya no aceptaba entornos donde el miedo era normalizado como exigencia. Ya no confundía presión con excelencia. La claridad se había vuelto su filtro. Algunas oportunidades se cerraron por eso. Otras, mejores, aparecieron. Un día, alguien le preguntó cómo había aprendido a poner límites con tanta calma. Ella pensó antes de responder. No quería convertir el dolor en una anécdota inspiradora vacía. Dijo la verdad sin detalles innecesarios. Aprendí cuando entendí lo caro que es no ponerlos. No hubo aplausos, no hacía falta. Con el tiempo empezó a notar algo inesperado en su historia. Ya no la agotaba cuando la pensaba. Antes, cada recuerdo venía cargado de tensión. Ahora, venía con contexto, con distancia, con comprensión. El pasado había encontrado su lugar. Una noche, ordenando papeles viejos, encontró la credencial de la empresa anterior. La sostuvo unos segundos, recordó quién era cuando la recibió por primera vez. La ilusión
el orgullo, la ingenuidad. No sintió rabia. Sintió compasión por esa versión de sí misma. La guardó en una caja no como trofeo, como testimonio. Entendió que cerrar un ciclo no es borrar lo vivido. Es dejar de vivir desde ahí. La Vidal siguió con nuevos desafíos, nuevas tensiones, nada ideal. Pero ahora había algo distinto. Ella confiaba en su percepción, en su incomodidad, en esa voz interna que antes había aprendido a callar, y eso lo cambió todo. No se convirtió en alguien dura, se volvió más precisa, más honesta consigo misma, más libre, porque la libertad no siempre es ausencia de conflicto. A veces es la capacidad de elegir no traicionarse, incluso cuando hacerlo sería más fácil. Si alguien le preguntara hoy qué fue lo más importante de todo aquel proceso, no hablaría del CEO, ni del sistema, ni siquiera del desenlace. Diría esto, que aprendió a no negociar su dignidad por seguridad, que entendió que el silencio impuesto no es prudencia, es desgaste, y que ninguna estructura vale más que la integridad de una persona. La historia no terminó con un aplauso, terminó con algo mejor, coherencia, y desde ahí todo lo que vino después fue construcción, no supervivencia. Ella siguió adelante, no como víctima, no como símbolo, como alguien que eligió vivir sin miedo a sí misma. Y esa elección, silenciosa y firme, fue su verdadera victoria. Con el paso de los meses, algo se volvió evidente para ella en la historia. No había terminado cuando cambió de trabajo, ni cuando el CEO desapareció del centro del poder. Había terminado de otra forma, más profunda, más silenciosa. Había terminado cuando dejó de definirse por lo que otros esperaban que fuera. Al principio, no lo notó. Nadie se da cuenta del crecimiento mientras ocurre. Es como el amanecer. Cuando te das cuenta, la noche ya quedó atrás. Empezó a decir no con naturalidad, no como un acto de rebeldía, sino como una respuesta honesta, no a reuniones innecesarias, no a dinámicas confusas, no a decisiones que exigían sacrificar principios a cambio de tranquilidad momentánea. Cada no era pequeño, pero juntos formaban algo sólido. Algunas personas se incomodaban, otras se adaptaban. Ella aprendió a aceptar ambas reacciones sin culparse. No todos están preparados para convivir con alguien que ya no se pliega automáticamente. Un día, en una conversación informal, alguien comentó que ella tenía carácter fuerte. Antes, esa frase la habría puesto a la defensiva. Ahora, simplemente sonrió. Entendía que muchas veces se llama carácter a la incapacidad de manipular a alguien. La experiencia la había vuelto más atenta a los matices. Ya no necesitaba señales extremas para detectar desequilibrios. Le bastaba el clima, la manera en que se distribuía la palabra, quién decidía y quién solo ejecutaba, quién era escuchado y quién siempre debía justificarse. Y cuando notaba algo fuera de lugar, ya no se decía no es para tanto. Se decía esto merece atención. Esa fue la verdadera herencia de lo vivido a la lucidez. No se convirtió en activista ni en referente público. Nunca fue su intención. Su impacto era más sutil, más cotidiano. Estaba en cómo intervenía en una reunión para equilibrar una discusión, en cómo respaldaba a alguien cuando veía que lo estaban empujando al silencio, en cómo se retiraba de espacios donde el respeto era solo un discurso. Hubo momentos de soledad, sí, a la coherencia a veces aísla, pero ya no le daba miedo estar sola. Había aprendido que la peor soledad es la que se siente
cuando te traicionas para encajar. Una tarde, caminando sin rumbo fijo, recordó una frase que alguien le había dicho años atrás. Así son las cosas aquí. En ese momento, entendió cuán peligrosa puede ser esa frase. Es la que mantiene intactos los abusos, la que anestesia la conciencia, la que convierte lo inaceptable en rutina. Ella ya no aceptaba esa frase. No en su vida, no en su trabajo, no en sus relaciones. No todo era perfecto. Había días difíciles, momentos de cansancio, dudas que regresaban sin avisar. Pero ahora tenía algo que antes no, un centro interno firme, un lugar al que volver cuando todo parecía confuso. Y desde ese lugar empezó a mirar su historia con otros ojos. Ya no como una tragedia, tampoco como una hazaña. La veía como una experiencia límite que la obligó a elegir entre sobrevivir a costa de sí misma o reconstruirse desde la verdad. Anne eligió lo segundo, y esa elección, aunque dolorosa, había redefinido su forma de estar en el mundo. Entendió que el abuso de poder no siempre se presenta con violencia visible. A veces se esconde en la ambigüedad, en los favores que generan deuda, en los silencios que exigen obediencia, en las oportunidades que se conceden a cambio de renuncias invisibles, y entendió algo aún más importante. Nadie es inmune a eso. La diferencia no está en la fortaleza inicial, sino en la capacidad de detenerse y decir hasta aquí. Si alguien le hubiera preguntado qué consejo daría ahora, no habría ofrecido frases grandilocuentes. Habría dicho algo simple: escucha tu incomodidad. No la justifiques demasiado rápido. Y no esperes a tener pruebas perfectas para respetarte, porque muchas veces, cuando las pruebas llegan, el costo ya fue demasiado alto. Al caer la noche, se sentó en su balcón con una taza de café. Miró las luces de la ciudad encenderse una a una. Pensó en todas las historias que se desarrollaban al mismo tiempo. Muchas invisibles, muchas atrapadas en silencios parecidos al que ella había vivido. No podía cambiarlas todas. Nunca fue esa la meta. Pero sí podía vivir de una forma que no reforzara ese sistema. Podía negarse a reproducir lo que la había dañado. Podía elegir cada día no convertirse en parte del problema. Eso, entendió, también es una forma de victoria. Respiró hondo, se levantó, cerró la puerta detrás de sí. En la historia no necesitaba más giros dramáticos. Había llegado a un punto de equilibrio, uno que no prometía felicidad constante, pero sí algo más valioso: integridad. Y mientras se preparaba para el día siguiente, supo que, pasara lo que pasara, ya no volvería a dudar de una verdad esencial: a nadie puede controlarlo todo. Cuando alguien decide no entregarse por completo al miedo, la redención no llegó como un premio ni como una compensación por lo sufrido. Llegó de una forma mucho más silenciosa y, por eso mismo, más real. Llegó el día en que dejó de preguntarse quién habría sido si nada de eso hubiera pasado. Durante mucho tiempo, esa pregunta la perseguía. ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Qué versión de sí misma existiría si no hubiera tenido que aprender a defenderse tan pronto? Eran preguntas legítimas, pero también trampas, porque miraban hacia un pasado que ya no podía cambiarse. Un día, simplemente dejó de hacerlas, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque entendió que ya no las necesitaba. La persona que era ahora no existía a pesar de lo vivido, sino a partir de ello, y negar esa verdad era negar su propia fortaleza. Empezó a notar algo nuevo en su forma de moverse por el mundo. No buscaba validación constante, no necesitaba demostrar
nada. Cuando hablaba, lo hacía desde un lugar más sobrio, más preciso. Cuando callaba, era por elección, no por miedo. Eso era redención, al recuperar la autoría de su propia voz. En una ocasión, alguien le dijo que admiraba su templanza. Ella sonrió, porque sabía lo que había detrás de esa palabra. Templanza no era ausencia de conflicto, era haber atravesado el conflicto sin perderse por completo. No todo había sido ganado, algunas amistades quedaron en el camino, algunas oportunidades no volvieron, pero lo que permaneció tenía un peso distinto, más verdadero y más limpio. Empezó a confiar de nuevo, no de forma ingenua, sino consciente. Aprendió a distinguir entre autoridad y autoritarismo, entre liderazgo y control, entre exigencia y abuso. Distinciones que antes parecían teóricas y ahora eran profundamente prácticas. Un día, en una reunión, alguien intentó imponer una decisión sin escuchar. Ella intervino con calma, pidió claridad, pidió razones. La conversación cambió de tono. No hubo confrontación, hubo equilibrio. Al salir, alguien le agradeció en voz baja. No era un gesto heroico, era cotidiano, y eso lo hacía poderoso. Comprendió que la redención no consiste en borrar el dolor, sino en impedir que se repita, al menos en el espacio que uno habita, en no normalizar lo que una vez te quebró, en no reproducir lo que aprendiste a soportar. Esa fue su promesa silenciosa consigo misma. Cuando pensaba en el pasado, ya no sentía rabia. Sentía una tristeza serena, sin amargura, una tristeza que no pedía venganza, solo sentido, y el sentido estaba ahí. Anne había elegido no perpetuar el daño. La historia que comenzó con miedo había terminado en claridad, no en una claridad ingenua, sino en una lúcida, ganada a fuerza de experiencia. Ella ya no creía en estructuras perfectas, pero sí en personas capaces de poner límites, y se incluyó en ese grupo. Al caer la noche, mientras apagaba las luces de su casa, pensó en todo lo que había atravesado, no con dramatismo, con respeto. Había sobrevivido, sí, pero más importante, aún se había reconstruido sin traicionarse. Eso no la hacía invencible, la hacía humana. La redención no fue un momento puntual, fue una suma de decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, decisiones de no callar cuando algo dolía, de no quedarse donde el miedo era la moneda de cambio, de no confundirse nunca más entre estabilidad y sometimiento. Y así, sin discursos finales ni escenas grandilocuentes, la historia encontró su cierre real, no en el pasado, no en el ansí, no en ella, porque al final el mayor acto de poder fue haber salido entera de un lugar diseñado para romperla. Cuando todo se aquietó, cuando ya no había reuniones tensas ni decisiones que la hicieran dudar de sí misma, apareció algo inesperado en el vacío. No un vacío doloroso, sino uno extraño, casi desconcertante. Durante tanto tiempo había vivido, reaccionando, defendiéndose, calculando, que ahora no sabía muy bien qué hacer con la calma. Le tomó un tiempo entender que eso también era parte del proceso. Había pasado años midiendo cada paso para no provocar consecuencias. Ahora podía elegir sin miedo inmediato. Y esa libertad, paradójicamente, exigía más responsabilidad que la obediencia ciega, porque ya no había a quién culpar si algo salía mal. Las decisiones eran suyas. Por completo, empezó a preguntarse qué quería de verdad, no lo que parecía lógico, no lo que sonaba seguro, lo que la hacía sentir coherente al final del día. Descubrió que no necesitaba escalar sin pausa, ni demostrar
nada a nadie. Necesitaba espacios donde el respeto no fuera una excepción, sino la base. Volvió a cosas simples. Caumina haus, largaus, lectura sin prisa, conversaciones sin dobles intenciones. Recuperó partes de sí misma que había dejado en pausa para sobrevivir. Partes que no eran productivas, ni estratégicas, ni útiles para ningún sistema, pero que la hacían sentir viva. En ese proceso también apareció el perdón, no hacia él, nunca fue ese el objetivo. El perdón apareció hacia ella misma, por no haberse ido antes, por haber dudado de su percepción, por haberse exigido fortaleza cuando lo que necesitaba era apoyo. Entendió que nadie entra a un sistema abusivo sabiendo cómo salir, que la claridad suele llegar tarde y que castigarse por eso solo prolonga el daño. Un día, sin buscarlo, se encontró contando su historia de forma fragmentada, no como confesión, como contexto, y notó algo importante. Ya no sentía necesidad de justificarse. Decía lo que había pasado y punto. Quien entendía, entendía. Quien no, no era su responsabilidad. Eso fue liberador. También entendió que no todo el mundo quiere escuchar estas historias, porque obligan a mirar de frente estructuras incómodas, porque cuestionan la idea de que el éxito siempre es limpio. Aprendió a elegir a quién abrirle esa parte de sí misma, no por miedo, por cuidado. Lo que quedó en pie no fue una versión endurecida de ella, fue una versión más precisa, más consciente de sus límites, más atenta a las señales tempranas, menos dispuesta a negociar su bienestar por promesas abstractas, y eso se notaba. Las personas que se acercaban ya no lo hacían desde la expectativa de control, sino desde el intercambio real. Las relaciones se volvieron más simples, más honestas, no perfectas, pero claras. E a claridade, después de tanto ruido, era un regalo. A veces pensaba en todo lo que había cambiado sin que el mundo se diera cuenta, en cómo las transformaciones más profundas no siempre son visibles. No generan titulares, pero sostienen vidas enteras. Ella ya no necesitaba demostrar que había sobrevivido. Vivir de la forma en que vivía ahora era la prueba suficiente. Había algo que nunca volvió en la idea de que debía soportar para merecer. Esa lógica había muerto para siempre, y con ella la versión de sí misma que se hacía pequeña para encajar. Al caer la noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, sintió una gratitud serena, no por lo que había pasado, sino por lo que había aprendido a no repetir. Sabía que no podía controlar todo. Nunca más quiso hacerlo, pero también sabía algo esencial. Nadie volvería a decidir por ella desde el miedo. Eso era lo que había quedado en pie, y eso era suficiente. El último capítulo no se escribió con una decisión dramática ni con una frase destinada a ser recordada. Se escribió en lo cotidiano, en una mañana cualquiera, en una elección pequeña que, sumada a todas las demás, terminó de definir quién era ella ahora. Se dio cuenta de ello cuando rechazó una propuesta tentadora. Buen salario, prestigio, un nombre fuerte detrás, pero también señales conocidas en jerarquías opacas. Decisiones concentradas, silencios incómodos, disfrazados de eficiencia. Antes habría aceptado, habría pensado que podía manejarlo, que esta vez sería distinto. Esta vez no negoció consigo misma, dijo que no con tranquilidad, sin explicaciones largas y sin culpa, y al cerrar la llamada no sintió vértigo, sintió alivio. Ahí entendió que la historia había llegado a su verdadero final, no porque ya no existieran riesgos, sino porque ya no estaba dispuesta a pagar
cualquier precio por estabilidad. Había aprendido que algunos costos no se ven en el contrato, pero se cobran todos los días. Miró alrededor de su vida actual. No era perfecta, no era espectacular, pero era honesta. Había coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y esa alineación, después de todo lo vivido, era un lujo que no estaba dispuesta a perder. Pensó en la mujer que había sido al comienzo joven, talentosa, convencida de que el esfuerzo siempre sería recompensado de forma justa. No se burló de esa versión. La abrazó en silencio, porque gracias a ella había llegado hasta aquí, incluso a través del error, incluso a través del dolor. Entendió algo fundamental. El verdadero control nunca estuvo en manos del CEO, ni del sistema, ni de las estructuras que parecían inamovibles. El verdadero control apareció cuando dejó de entregarse al miedo, cuando eligió no traicionarse, incluso cuando hacerlo habría sido más cómodo. Ese fue el giro real de la historia. No hubo venganza, no hubo caída pública ejemplar. Hubo algo más difícil y más valioso. Una mujer que salió entera de un lugar diseñado para quebrarla, y que decidió no repetir ese patrón jamás. Si algo quedó claro al final, fue esto: el poder más temido no es el que domina a otros, sino el de quien ya no puede ser manipulado. Ella siguió adelante, con cicatrices, sí, pero también con criterio, con límites claros, con una voz que ya no pedía permiso para existir. Y esa voz, firme y tranquila, fue su verdadera victoria. Si esta historia resonó contigo, dale like, comparte con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos que exploran poder, decisiones difíciles y redención silenciosa. Y dime en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida entendiste que quedarte también puede ser perderte?